Buenos días, bienvenidos a otro Frente a Frente. El licenciado Renato Álvarez está también indispuesto por hoy, pero ya lo tendrá muy pronto aquí dirigiendo el foro de opinión pública más importante del país, el Frente a Frente. Les saludo en esta mañana muy fresca, por supuesto, en la capital de la República. Algunos dicen es que como ya estamos entrando a agosto, ya va a entrar el tiempo del temporadillo seco en el país, pero es que también en vísperas de Navidad. Me estoy adelantando un poco, pero la gente ya está hablando de Navidad. Pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo para poder esperar esa temporada. Mientras tanto, hay temas de país importantes que discutir. El gremio magisterial ha sido informado de un paquete de reformas que contiene un anteproyecto de ley de la ley del INPREMA. Hay muchos aspectos que discutir en este anteproyecto de ley que contiene más de 100 artículos y que la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FON, ha estado junto con análisis técnicos del INPREMA, analistas técnicos del INPREMA, buscando los acercamientos con las diferentes bancadas en el Congreso Nacional de la República que le pueda garantizar meter este proyecto de ley que se convierta en dictamen y luego se someta a discusión en el Pleno de Diputados del Congreso Nacional de la República. La actual ley del INPREMA data desde el año 2012 y tiene muchas contemplaciones, que es lo que tenemos que discutir esta mañana, porque hay un grupo de maestros de base a nivel nacional que desde ayer, amigo televidente, han llamado a los maestros a realizar diferentes acciones de protesta en contra de estas reformas a la ley del INPREMA. No les gusta cómo está redactado el anteproyecto. También le voy a presentar a usted acá en el programa un análisis técnico financiero que dio la Comisión Nacional de Banca y Seguros. En ese análisis, en un punto muy importante de las recomendaciones, la Comisión está diciendo: estoy de acuerdo que se aplique este tipo de reformas del INPREMA, pero que todo esté en el estándar que garantice las finanzas de la institución. Yo aquí voy a preguntarle a los que están promoviendo la ley y a quienes están defendiendo también la actual ley, si realmente existe este equilibrio que garantice al INPREMA los recursos que le pertenecen a los docentes. Muchos docentes, a la actual ley está permitiendo jubilaciones de los 59 años de edad y que tengan servicio en la docencia de 25 años. Ya me lo van a aclarar aquí nuestros invitados. Y la nueva ley está proponiendo una jubilación de edad de 55 años con 20 años de servicio. Y hay otras cosas que las vamos a ir profundizando en el programa. Bien, yo quiero comenzar saludando acá. Yo llamo la atención de todos los docentes. Yo sé que muchos docentes ahorita a esta hora de la mañana están pendientes de Frente a Frente porque quieren conocer la realidad de este anteproyecto de ley y también la realidad que representará financieramente al INPREMA. Quiero comenzar saludando acá en el estudio, si me permiten, caballeros, por favor, primero las damas. Yanina Parada, coordinadora del Movimiento de Bases del Magisterio Nacional. Es un gusto, licenciada, saludarla. Buenos días. ¿Todo bien, verdad? Todo bien. ¿Y qué tal las? Gracias por la invitación. Hay alrededor de 65,000 profesores de base del Magisterio Nacional pendientes de este programa porque quieren saber a ciencia cierta, ¿verdad?, cuáles son las debilidades de este proyecto que quiere aprobar el Congreso Nacional. Perfecto. También saludo al licenciado Wilmer Raíles, maestro de Educación Pública. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, distinguido. Un placer saludarlo. Todo bien, ¿verdad? Todo bien, excelente. Bueno. Saludo también acá al licenciado Héctor Díaz, comisionado presidente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Un gusto. Placer saludarle. Gracias por la invitación y un saludo a todos los maestros y maestras que nos están viendo en esta mañana sobre un tema tan importante para el futuro de su envejecimiento, que es el INPREMA. Bien, y saludo también a Yuri Hernández, presidente del PRIGMA. A Yuri, un buen amigo. Yuri, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mucho, placer, mucho. A Yuri lo conozco desde mucho tiempo en su lucha magisterial. Este hombre es un hombre de base, mire. De lucha magisterial. Bueno, aquí hoy estaremos, todos nos conocemos aquí, conozco bien a Wilmer, conozco también a esta dama ya tiempo, Yanina, una mujer luchadora, y por supuesto te conozco a ti, Moncho, y bueno, hemos estado compartiendo en cosas diferentes, pero igual con el doctor Héctor Díaz,
tengo la oportunidad de conocerlo hace 10 años y él ha estado siempre trabajando con todas las centrales y aquí el día de hoy vamos a conocer la verdad. ¿Por qué hay que defender una ley y por qué se opone otro grupo pequeño? Porque también son nuestros compañeros que van a luchar y eso es normal, ¿no? ¿Por qué? Se lucha. Usted tiene la palabra. Perfecto. Bien. Por favor, ayúdenme con este informe técnico. No lo voy a leer todo porque es un informe extenso de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Porque, amigo televidente, existía ese estire y encoge. Desde el Congreso Nacional de la República, Edgardo Casaña le enviaba mensajes al ministro en ese entonces de la presidencia, Rudo Pastor, y a don Marcio Sierra de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que inmediatamente comenzaran a dar un análisis técnico y financiero del impacto que iba a tener este anteproyecto de ley a las finanzas del INPREMA. Luego de pasar por el análisis técnico de ustedes, allá en el INPREMA, se dio el visto bueno por parte de la comisión, pero hay cosas que yo quiero leer acá y rápidamente, porque es muy extenso, no voy a leer las conclusiones, sino recomendaciones puntuales que hace esta Comisión Nacional de Banca y Seguros a este anteproyecto de ley. También me ayudan, por favor, ahí, Carlitos. Está en el anexo 2, donde dice recomendaciones. En virtud, dice, mire que ya está, a esta edad hay que usar ya anteojos. En virtud de lo antes descrito, esta gerencia somete a consideración de la Superintendencia de Pensiones y Valores las siguientes recomendaciones. 1. Proceder con la emisión del dictamen técnico preliminar favorable sobre el anteproyecto de reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, en virtud de la evaluación de impacto presentada en el informe denominado Impacto Proyecto Borrador de Reforma, presentado por el Área de Asesoría Actuarial de Investigación y Estadísticas del INPREMA. Número 2, y pongan mucha atención, instruir al INPREMA que una vez aprobado el anteproyecto de reformas a la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, será responsabilidad de los órganos de dirección y administración del instituto la gestión de los riesgos que derivan de este anteproyecto, a fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el informe de impacto proyecto borrador de reforma, presentado por el Área de Asesoría Actuarial de Investigación y Estadísticas del INPREMA, ya que el efecto combinado, y mire esta parte, el efecto combinado de no alcanzar estas condiciones conllevaría que el anteproyecto de reforma de ley no sea viable financiera y actuarialmente, debido a que se incrementaría el déficit actuarial de 44.661 millones de lempiras, determinado con cifras a diciembre de 2023 hasta los 91.998.30 millones, con un agotamiento de los recursos para el 2036 respecto a la situación vigente que se estime para el año 2044. Esto es las recomendaciones, porque las conclusiones hay muchas cosas acá que se dicen, pero esas son las recomendaciones que está haciendo la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Le está advirtiendo al INPREMA de la no aplicación de un anteproyecto bien estructurado, bien socializado del INPREMA, lo que podría provocar financieramente en el futuro. Pero antes de continuar con la discusión del tema, yo quiero presentar a Luz Madrid para que nos presente a todos acá y a los hondureños el tema de hoy en el Frente a Frente. Luz, buenos días. Muy buenos días, Ramón, a nuestros invitados, televidentes. En pantalla el tema de hoy. ¿Qué cambios contempla el paquete de reformas a la ley del INPREMA? Recuerde que usted puede opinar enviando su opinión al 9773-6065 y por supuesto escribiéndonos a través de Frente a Frente HN, donde estaremos posteando la pregunta de este día para que usted pueda escribir su comentario y por supuesto estaremos dándole lectura en el transcurso del foro de esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Bien, gracias Luz. Comienzo con Héctor Díaz, pero antes quiero saludar también a Alexis Vallecillo, presidente del COPEN. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ramón. Se incorpora aquí al para Frente todos a los Frente. compañeros acá. Difícil, ¿verdad? Con estas El tráfico está un poquito congestionamientos pesadito. vehiculares. Sí, Bien. pero ahí estamos, aquí ya logramos llegar. Las disculpas del caso. Héctor Díaz, por favor.
El impacto técnico financiero que va a tener este anteproyecto de ley, ya lo advierte aquí la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Sí, buenos días. Lo primero es que este es el estudio realizado por Jesús Alberto Cuello, es nuestro jefe del Departamento de Actuaría, está registrado con el número 40 en la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, y este estudio es al que hace mención el de la Comisión de Bancos, y yo más bien quiero hacer la misma alerta que tiene la Comisión de Bancos. Este estudio establece una serie de parámetros técnico-financieros que se deben cumplir, los cuales están en la página número 3. Esos parámetros son de vital importancia para el sostenimiento del fondo. El IMPREMA es un fondo de capitalización colectiva. Esto significa que se basa en dos principios principales: esfuerzo contributivo, es decir, cuántos años cotizó una persona, y solidaridad del fondo, es decir, la distribución social del riesgo. Cualquiera de estos parámetros que sea alterado por una reforma o por un cambio, vendrían a impactar directamente en la sostenibilidad del fondo. Por eso nosotros hicimos un estudio en donde establecemos cuáles son los flujos óptimos de capitalización del IMPREMA, están en la página 5, sí, en el momento previo a la reforma, y cuáles deberían pasar. Sí. Aquí están los flujos óptimos previo a la reforma y los flujos después de la reforma. Es decir, nosotros estamos probando que después de la reforma, por un cambio técnico que estamos haciendo, los flujos quedarían en mejor situación. Pero la pregunta es, ¿por qué quedarían en mejor situación? Porque hay un ajuste mejor entre cotizaciones y aportaciones y beneficios a otorgar. Porque el Estado de Honduras está comprometiendo 1.200 millones extra en cotizaciones para el instituto. Aquí está el ajuste. Téngalo ahí, por favor. Después de la reforma. Y si ustedes miran, acá abajo están los saldos proyectados. Ahora, ¿cuáles son entonces, cómo se pueden cumplir estos ajustes y cuáles son los parámetros básicos? Nosotros hemos hecho un estudio técnico bastante riguroso, ¿verdad? Con parámetros bastante conservadores, en el sentido de que esta reforma permite mejorar el retiro del 100% de los docentes desde los 4 hasta los 2 años, 4 años para los que entraron con la ley de 1980 y 2 para los que entraron con la ley del 2012, pero además le permite al profesor hacer un plan de salida, es decir, le permite visualizar cuándo va a ser su salida y puede anticipar su retiro a través de cotización a un fondo específico que se llama Beneficio Complementario de Pensiones, sí, o puede cumplir los parámetros y una vez que los cumpla puede salir. ¿Por qué nosotros hemos hecho esa diferenciación? Es el primer elemento. Primero porque en la ley actual, que es la que estamos reformando, esto hay que aclararle a los profesores, no es una nueva ley, no estamos haciendo una nueva ley. Para hacer una nueva ley del IMPREMA, profesor y profesora, se requieren 85 votos de los diputados y diputadas del Congreso. 86. Y nosotros, con una reforma a la ley, solo necesitamos 65. Es un tema de viabilidad en legislativo. Pero también entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque los profesores que empezaron a cotizar con la ley del 2012 se deberían ir ya a los 65 años. Y por eso les estamos haciendo una mejora a esos profesores. Y los de la ley del 80, que es cierto, en la ley original decía 50 años, les estamos haciendo una reducción de 4 años. ¿Por qué no les hicimos la reducción hasta los 50 años? Que ese también es otra pregunta que está en el medio. Porque entonces el estudio técnico no me permitiría hacer la reforma y el dictamen de la comisión ya no diría lo que dice ahora, que se puede hacer la reforma siempre que se vigilen los parámetros, sino que diría
la reforma es inviable porque el INPREMA no tiene los recursos para afrontar la reforma desde la perspectiva actuarial y desde la perspectiva financiera. Y esto es importante aclararlo. En este momento nosotros podemos hacer la reforma desde la perspectiva financiera. Es decir, tenemos todos los recursos para hacerlo y además tenemos una nueva cuota que va a permitir fortalecer la situación financiera del INPREMA para alargar su vida útil. Si nosotros, dijéramos, no, vamos a la ley del 80 como alternativa, no tendríamos la capacidad financiera de afrontarla. ¿Por qué? Porque la edad media de los 67,000 profesores que están cotizando en el sistema es 44 años de edad. Eso significa que todos los profesores se podrían jubilar en 6 años. Y eso nos generaría un impacto que aproximadamente para el año 2030 el INPREMA estaría en curso de liquidación. Esto no significa que se perdería el derecho. Esto significa, profesor y profesora, que el INPREMA se quedaría sin recursos para seguirle pagando la pensión y que entonces usted tendría que seguir cobrando la pensión de la recaudación tributaria que pueda hacer la Secretaría de Finanzas y con los desafíos que implica tener que pagar pensiones de la Secretaría de Finanzas. Porque eso también hay que aclararlo. La quiebra del INPREMA lo que haría es que la responsabilidad general pasara al Estado de Honduras y que de los ingresos nacionales tuviera que pagar los beneficios. Por eso es que tanto el INPREMA responsablemente hizo los estudios como la comisión continúa alertando que de no cumplirse lo que se plantea en este estudio, generaría una quiebra o un problema anticipado del INPREMA que no le permitiría a los profesores disfrutar de su jubilación. Eso es mi comentario respecto a las observaciones puntuales de la Comisión de Base. Ok, 1.200 millones de lempiras, dice usted, el anteproyecto contempla de nuevo ingreso que puede dar el Estado de Honduras. Sí. Es decir, ¿aumentaría la cotización entonces o la asignación? Del 20 al 22%. La cotización del patrón. Del patrón. Ok, aumenta del 20 al 22%. Sí. ¿Se toca la cotización de los docentes? De 9.5 a 10, medio punto. Es decir, 0.5. 0.5. Sí. 0.5, ok. Mire, amigo televidente, tal vez me ayuda ahí Carlitos, por favor, antes de que me reaccionen acá los otros maestros, porque aquí está contemplado en el artículo 78 de este anteproyecto de ley del INPREMA, está contemplado los tiempos de jubilación. Porque me está diciendo acá don Héctor que actualmente tiene que tener 65 años el docente. ¿Y cuántos años de servicio? Sí. 25. 25. Para que se pueda jubilar. El que entró desde el año 2020 para acá. Para acá, Sí. ok. Ustedes están proponiendo que en el anteproyecto de ley que sea la El que jubilación. entró del 2020 al 2025 que se vaya a los 63 años, no a los 65. 63 años. Perdón, a los 62. 62. Esos están en 62. Ok. A partir del año 2031 se activan los 65 años. Mire lo que dice el artículo 78, ahí está en pantalla. Número 1, haber cumplido 61 años cuando los participantes se hubieran afiliado al INPREMA a partir de la vigencia del decreto 2011 hasta el 2015. ¿Verdad? 2, haber cumplido 62 años cuando los participantes hubieran afiliado al INPREMA entre los años 2016 y 2020. 3, haber cumplido 63 años cuando los participantes se afilien al INPREMA entre el 2021 y 2025. Haber cumplido 64 años cuando los participantes se afilien al INPREMA entre el 2026 y 2030. Haber cumplido 65 años cuando los participantes se afilien al INPREMA a partir del 2031. Para los participantes que se hayan afiliado al INPREMA una vez antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 247-2011, aplicará los requisitos mínimos especiales de edad, tiempo de servicio que se establecen en los artículos 121 y 125. Bueno, en el artículo 79 habla de la anticipación de la jubilación. Los participantes que hayan cumplido con el mínimo de años de servicio indicado en el artículo anterior podrán solicitar la anticipación del beneficio de jubilación siempre que la edad del participante sea superior o igual a 55 años y ajustando la misma con un descuento del 3% por cada año de anticipación.
Sí, aquí solo quiero reaccionar a esos dos artículos. Por favor. Bueno, el actual artículo 78 dice que si un profesor entró entre el 2012 y el 2015, tiene que jubilarse a los 63 años. Que si entró entre el 2015 y el 2020 a los 64 y que si entró después del 2021, el 2021 es después del 2020, 65 años de edad. Entonces ahí en ese artículo 78 hay una mejora de los 2 años que estábamos hablando para los jubilados con la ley del 2012. Y el artículo 70, el siguiente, que es el 80, que habla de la reducción, el artículo actual dice que cualquier profesor, no los de la ley del 2012, dice que cualquier profesor que decida anticipar su pensión va a anticipar su beneficio, pero le va a pagar una penalidad al INPREMA no del 3%, sino del 6%. Ahora, ¿de dónde sale ese número? ¿Y por qué nosotros creemos que 6% es injusto? Un profesor, en promedio, en los últimos años de cotización, ya cuando se va a jubilar, su aporte al INPREMA vale más o menos 2.5%, ¿verdad? Eso vale los últimos años de aporte en términos de tasa de reemplazo, es decir, en términos de qué porcentaje está cubriendo de la pensión que espera esa persona. En la ley del 2012 dejaban 6%, eso significa que no solo le estaban quitando un año cotizado, le estaban quitando aproximadamente 2 años. Por cada año que se iba antes, le quitaban 2. ¿Por qué le quitaban 2? Le quitaban el año que no estaba pagando al INPREMA, porque hay un año que no paga, y le estaban quitando, porque ya se fue, pues ya se jubiló, entonces ya no pagó ese año. Y además le estaban quitando el año que se había ido antes, porque ahora el INPREMA le estaba pagando a ese profesor, o sea, el doble. Pero nosotros consideramos que si un profesor se va antes porque ya cotizó para irse ese año. Es decir, cotizó en algún momento porque no se puede ir antes de cotizar los 20, que es el ajuste. Si ya cotizó los 20, ya se fue con el ajuste, entonces ¿por qué le voy a además cobrar más si él está tomando la decisión de irse antes y no está pagando al INPREMA ese año? Entonces lo único que le puedo descontar es el 3% por el año que no me está pagando, pero no tengo por qué cobrarle el año que no me cotizó, porque ya se lo había cobrado en algún momento. Por eso reducimos al 3%. Como le digo, cualquier elemento de la ley, de todos los artículos que tiene, nosotros lo hemos analizado técnicamente, no este año, ni el año pasado. Hace 10 años venimos analizando cómo era viable esta reforma, porque hace 10 años el PRIGMA, el COPEN, el Colprosuma, el Colpedagogos y el COPRUM han estado trabajando junto conmigo en viabilizar una reforma a la ley del INPREMA. ¿Y Simprodo qué pasa? ¿No está incluido ahí? Fíjese que el Simprodo es que no estaba un poco alejado en esos momentos, pero hay que decirlo que a partir de la reforma, y han estado constantemente en la APA, el profesor Gaeri Duarte, que es el representante del Simprodo en la APA, y es uno de los redactores del anteproyecto de reforma. Bueno, ha escuchado atentamente a Yanina Parada, coordinadora del Movimiento de Bases del Magisterio Nacional, porque han estado en protestas a nivel nacional por toda esta temática. ¿Estas explicaciones les convencen a ustedes o siguen insistiendo ustedes en que no debe de proceder estas reformas a la ley? Mire, hay que decir que esta reforma es inconstitucional, ¿verdad? Porque recuerde que la Constitución de la República dice que los derechos no pueden ser disminuidos, no pueden ser tergiversados, son innegociables y son de carácter irrenunciable. Entonces, el INPREMA ha estado aplicando la ley del 2011 de forma ilegal a los compañeros que los han jubilado o los han pensionado y que fueron contratados con la ley de 1980. Ese es un primer punto. Segundo punto, utilizan toda una retahíla de palabrería para engañar al magisterio. Es un lenguaje técnico porque sabemos que el Magisterio Nacional en este momento está bajo complot.
está el IMPREMA, están los 5 colegios magisteriales, excepto Sinprodo en este momento, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas, en complot contra el Magisterio Nacional, que son los verdaderos dueños del IMPREMA, porque para beneficiar a los profesores hacen todo un estudio de impacto técnico, pero cuando ellos deciden hacer préstamos multimillonarios, yo quisiera ver cuál es el estudio de impacto que hay respecto al préstamo de 110 millones de dólares en menos de 6 días a una empresa privada para la construcción de un aeropuerto. No lo vimos. En ningún momento IMPREMA ni los colegios magisteriales dieron a conocer un estudio de impacto y eran más de 3.000 millones de lempiras. Ese es el dinero que tiene que estar destinado a la jubilación, porque el IMPREMA es el Instituto de Previsión del Magisterio, no es un instituto mercantil, no es para hacer ricos a los más ricos y pobres a los más pobres, porque no tienen estos señores la disposición de cumplirle a los profesores. Por ejemplo, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia a favor de maestros que han tenido que interponer recursos de amparo para que les apliquen la ley con la que fueron contratados. Hay un fallo ya que es ley porque está publicado en la Gaceta, y esta gente de IMPREMA, la comisión interventora anterior nombrada por el expresidente, la comisión interventora recién nombrada por la presidenta actual, no han hecho caso omiso en el cumplimiento de ese fallo. Hemos tenido que ir. Hemos tenido que ir. El fallo es cierto. Aquí tenemos el fallo. Hay un fallo, y ese fallo está aplicado y está pagado, profesora. Bueno, el fallo todo profesor que esté en ese fallo, 278 profesores, está pagado y está aplicado. Como no han cumplido este fallo, y otro que ya salió, y hay un tercero que está a punto de que también salga el fallo con las mismas disposiciones, que es que les reivindiquen los derechos cercenados a los profesores. Desde el movimiento de bases del Magisterio Nacional, que ellos quieren demeritar este proceso de organización que ha sido obligado. No, lo que queremos es desmentir lo que usted está diciendo, porque no es cierto, profesora. Los 6 colegios magisteriales en este momento han asumido una posición oficialista y han asumido una posición en contra de los intereses del magisterio. En ese sentido, nos ha tocado organizarnos a nivel nacional y hemos tenido que ir a interponer denuncias al Ministerio Público. Por ejemplo, fuimos a interponer esa denuncia de los 3.000 millones de lempiras que se le entregaron a una empresa de la aeroportuaria y no conocimos el estudio de impacto, ¿verdad? Son 3.000 millones de lempiras. Fuimos a presentar una denuncia al Ministerio Público por la inversión oscura de 38 millones de lempiras que hizo la comisión presidida por Héctor Díaz. Y asómbrense, compañeros, asómbrense, pueblo hondureño. Héctor Díaz es el presidente de la comisión interventora y Héctor Díaz es el vicepresidente de CONASA. Así es, porque represento al IMPREMA en la junta directiva. Porque usted tiene que ser socio en No CONASA. soy socio, soy el vicepresidente y represento al IMPREMA allí. Ministerio usted Público, sabe cómo funcionan las empresas. Ministerio Público usted sabe que tienen una junta directiva y que en esa junta directiva se van a representar los intereses de los... administración desleal y usted está siendo investigado en este momento totalmente por el Ministerio irrisoria su Público. posición, Segundo profesora. punto. Déjeme hablar. Yo lo dejé hablar a usted. Permítame. Hable, profesora, terminar. Para que reaccione también. Sí, porque yo cuando él participó, en ningún momento le quité la palabra. Por favor, más educación. Sí. Y de esa manera es que ustedes quieren imponerle a los maestros esa ley que es inconstitucional y que no va a pasar. Mire, Héctor Díaz, junto a la comisión, que son 3 comisionados, fueron nombrados a través del PCM 02 del 2022.
y les dieron en ese PCM, les dieron 2 periodos consecutivos para que estuvieran en el INPREMA, cosa que es ilegal, y ustedes solo podían estar por 2 periodos. El periodo de ustedes ¿En qué parte de la ley dice terminó, eso? el periodo de ellos vacó el 29 de agosto del 2023. Todavía continúan ilegalmente tomando decisiones al interior del INPREMA, y una de las cosas que estamos exigiendo a la presidenta Xiomara Castro desde las bases, que somos 65,000 profesores que hemos tenido que organizarnos y hemos superado a estos representantes de los colegios magisteriales, por eso nos desconocen, por eso nos desprestigian, por eso han emprendido una campaña de táctica sucia en contra de mi persona, en contra de mi persona. Lo que está haciendo usted contra mí también. Permítame, bueno. Héctor, para que vayamos, por favor, enfocándonos en el tema. Porque yo quiero que discutamos. Yo creo que no estamos en el tema, Ramón. No, pero ella está haciendo algunas consideraciones que después usted va a tener que defenderse. Voy a contestarlas. Ahora, ¿por qué dice usted que es inconstitucional este anteproyecto de ley de reformas al INPREMA? ¿En qué argumenta usted, profesora Yanina? Mire, la ley, la Constitución de la República dice que los derechos no se pueden tergiversar y no se pueden disminuir, son de carácter progresivo. En esta ley lo que vemos es que se disminuyen ya los derechos adquiridos desde 1980. ¿Cómo es posible que ellos plantean que van a jubilar a los compañeros de 55 años y 20 años de servicio, pero eso significa que el profesor pierde el 50% de su salario? Eso no lo dicen. Le van a dar el 40% del salario que tenía como un docente activo, mientras en la ley de 1980 se jubila de 50 años y con 30 años de servicio y con el 90%. Entonces, ¿cómo va a creer usted que eso es constitucional? Lo otro, están aumentando los años, por ejemplo, si tiene 55 años y tiene 36 años de servicio, le están ofreciendo en esta reforma, que es copy-paste de la ley del 2011, solo le están ofreciendo el 70% del salario. Y si se jubila con 55 años y 39 años de servicio, le ofrecen el 80% del salario. Ningún maestro va a aceptar, ningún maestro puede aceptar que le disminuyan sus derechos. Ese es uno de los puntos por lo que esta ley es inconstitucional y es demagoga, por cuanto ellos, en un juego de palabras técnicas y como malabarismo, y como que si fuera un discurso para serpentario, resulta que quieren engañar a los profesores. Y en este momento tenemos muchísimos maestros que han dilucidado la fórmula mágica que ellos presentan y resulta que no nos favorece. Ok, aquí tengo dos, sí. Le voy a dar a usted... Solo para replicar un poquito. Porque tengo también a dos presidentes de 2 colegios magisteriales, porque la FON está metida en lleno en que este anteproyecto se socialice, se logre el consenso de las bancadas y que se pueda someter a discusión en la Cámara. No sé si han llamado a las bases del magisterio que representa Yanina y Wilmer en este sentido para poder también tener algunos puntos de vista. Antes de que me hable Vallecillo y Yuri, por favor, Héctor. Para que sepan, profesores, cómo es el tema del palabrerío, aquí se ha dicho un montón de cosas. Por ejemplo, se ha dicho que nunca hemos puesto a conocimiento de ninguna autoridad la inversión de Palmerola. El expediente original consta en el Ministerio Público. Allá está, allá se llevó, para que el Ministerio Público investigara cómo se hizo esa inversión. En otros temas, como las siguientes inversiones, bueno, que el desconocimiento o la ignorancia de la profesora Yanina lo haya mostrado en lo que acaba de decir, es una cosa de ella. Todo aquí, persona que conozca cómo funcionan las empresas, sabrá cómo es que se forman su junta directiva, y eso ni siquiera lo voy a mencionar. Ahora, lo que sí voy a mencionar es lo siguiente. La ley del 2012 no la aprobamos nosotros, la aprobó el Congreso de la República, y está publicada en la ley de la República. Y por lo tanto,
nosotros no podemos reformar la ley del 80% porque no existe. En el 2012 fue derogada. El último día de vigencia fue el 28 de febrero del año 2012. No podemos hacer nada, ya está derogada. Ahora, hay recursos que se han metido y síganlos metiendo, profesor, usted tiene todo el derecho. Nosotros lo que estamos haciendo es que con lo que tenemos, que es la ley del 2012, estamos generando mejoras que cuestan 1.200 millones de lempiras más y que el Estado los está asumiendo y que no estamos responsabilizando al profesor para que los pague como pasó en la ley del 2012. Ahora, eso es lo real. ¿Por qué la profesora Yanina no habla directamente de las mejoras que estamos haciendo en la reforma, sino que las hace ver como malas? Y entonces, para poder justificar su discurso de que en el INPREMA las cosas están mal, entonces saca el tema de Palmerola, las inversiones en CONASA, está a punto de sacar los 20.000 millones de lempiras que tenemos en cartera y que le hemos prestado a los profesores. Sáquelo, profesora. Saque además los 10.000 millones de aumento del capital que hemos hecho en los últimos 2 años y medio. Sáquelo, profesora, que también son resultados del INPREMA. Saquen los 22.000 préstamos de plan concreto que hemos hecho, porque también son resultados del INPREMA, porque no los saca. Ahí están. Ahí están. El INPREMA ha cambiado en estos 2 años y medio, no lo digo yo, lo dicen los números. Y lo dicen los números que están publicados. Lo que pasa es que usted, profesor, vaya a la página de transparencia del INPREMA, obtenga los datos y no deje que se los anden filtrando, porque esa gente se los filtra maliciosamente a su conveniencia. Que yo hable con lenguaje técnico del tema actuarial y del tema de la reforma de la ley del INPREMA, ese es el lenguaje que se usa en el tema de pensiones, Claro. Del cual tengo formación y por lo tanto Ok. hablo así. Intentaré de aquí en adelante en esta conversación hablar con un lenguaje más común para que no haya dificultades en ese tema. Perfecto. Ven, 2 presidentes de colegios magisteriales. Y quiero comenzar con Yuri Hernández. Ustedes han buscado la socialización de este anteproyecto de ley, lucharon para que tuviesen la resolución de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Los dictámenes favorables que da la Comisión Nacional de Banca y Seguros, los dictámenes que da Finanzas, el dictamen, perdón, que da Finanzas, donde hace el arreglo técnico, que si es viable, que si es posible, y olvídense ustedes que la ley de 1980 no va a volver, ya no existe. Juan Orlando la derogó con Pepe Lobo, en ese gobierno fue, hablemos las cosas por su nombre, pero no vengamos aquí a decir situaciones que los dirigentes estamos coludidos. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo a Yanina, para que quedemos claros hoy. Por ejemplo, si yo voté por un gobierno amigo, cercano, en este caso los maestros, nos ha tratado bien el gobierno de la presidenta Xiomara, a los maestros. Incremento en 2 años. El Partido Nacional en 12 años, ¿qué hizo? 2.000 lempiras de aumento en todos los 12 años. Por eso es aquella cuestión que hay del sub y baja de esa cuestión de la inflación. Por eso traen a valor presente los años que nos dejaron de darnos el incremento salarial. Y aquí hablamos de bases de magisterio. Yo no quiero que te molestes por lo que voy a decir, Yanina. ¿Quién te eligió a vos para ser la presidenta o la coordinadora de las bases del magisterio si no tenés plaza? Ella está fuera del sistema. Ella perdió su plaza en el 2015. Quizás por luchar, vamos, estamos de acuerdo. Pero yo me pregunto, Yanina, es que hay cosas que son ofensivas y aquí yo quiero que nos respetemos. No me vas a interrumpir porque yo te he respetado, he escuchado atentamente todo lo tuyo. Es correcto. Entonces yo necesito que hoy lleguemos a una conclusión de que la ley de 1980 no va a ser posible ya no está. La ley de 2012 es lo que tenemos ahorita. Si nosotros no reformamos con las bondades de la ley, con la reforma en este proyecto y a través de la Comisión de Educación, el diputado Edgardo Casaña, le mandamos un saludo, por cierto, es un hombre ameno. El ministro actual, pues tiene sus personas que lo adversan, es normal, pero es un ministro joven, cercano a nosotros, y ustedes me preguntan a mí, Ramón, que los colegios magisteriales somos cogobierno. Todos somos cogobierno, ¿y por qué decir que no? ¿Cuál es el problema? Aquí no tenemos miedo en eso. Nosotros, desde que se instaló el gobierno de la presidenta Xiomara, si hay una cosa que tengo en esto es claridad. Yo sí sé lo que quiero y para dónde voy, pero menos que me han comprado. Eso a mí no me gusta porque, ¿sabe por qué?
es como que Yanina, hagamos una asociación y que me digan, te voy a comprar. No me puede comprar porque somos socios con Yanina. ¿Socio en qué? Pues en el trabajo, socio en las pensiones, en las jubilaciones, pero aquí no me van a decir semejantes sandeces porque eso no lo voy a permitir también. Porque también hay tribunales para dilucidar situaciones de ofensa. Aquí hay que hablar con altura y somos profesores, pues de hecho somos profesores, pero no somos actuarios, ni somos financistas. Yo al menos no soy financista. Una cosa es ser matemático, los compañeros acá, y tal vez Wilmer, creo que son de industrial, ¿verdad, Wilmer? Entonces ahí tenemos industrial, pedagoga, y el compañero Alexis, matemático, actuario, profesor, y usted licenciado en periodismo. Yo ya me gradué. Maestro de educación primaria. Ya me gradué de pedagogía. Para Ya que, te graduaste, sí, porque te informó mal. Sí, Muy gracias a Dios, fíjate que vos has perdido en 12 años tu título porque no ejercer Bueno, déjame hablar, déjame terminar. No, déjame terminar, Yanina. Licenciado Ramón, Solo permite que yo quiero termine terminar la idea. aquí. Sí, pero que cierre, sí. No, yo voy a hablar el tiempo que me permite la normativa aquí. Este es un foro que lo estudia. Termine la idea, Yuri, por favor. Sí, entonces la idea es, Ramón, que no vengamos aquí a tirarnos de Santolona. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos un cargo público, un cargo político? Número uno. Número dos, ¿en qué colegio quiero bregar si no tengo plaza? 3, ¿quién me eligió como coordinadora de las bases de magisterio? Yo miro las bases de magisterio, que solo anda Yanina con 4 más, son 5 en la calle. Está bueno, pues. Allá está René Chávez en Ceiba. Le mandamos un saludo a René, que esta ley de la reforma que planteamos nosotros, porque somos actores principales, nos tomaron en cuenta. Por primera vez en la historia, un gobierno nos toma en cuenta para participar en una reforma que sí favorece al 95%. Solo no favorece bueno, pero fíjate que esta reforma le favorece a Yanina, porque ella perdió su plaza, está fuera del sistema. La reforma actual de Juan Orlando Hernández no le favorece a Yanina porque primero no aplica, y segundo, en la reforma de Yanina absolutamente ella saca como, o se va jubilada como por 36.000 empiras aproximadamente. ¿Qué significa esto? Que más bien a Yanina le conviene la reforma, solo que ella en ese jugar de palabras, en esa verborrea que tiene, que ni ella misma entiende, yo quiero que hoy quedemos claros, Yanina. Hoy venimos a debatir un tema de ley. Ley o una reforma, un anteproyecto de ley, porque todavía no es ley. Un anteproyecto de reforma que está en el Congreso ya, donde el Ejecutivo envió ya para que sea analizada, tal como usted lo dijo, el licenciado Ramón Matute, al inicio, cuál es el procedimiento que sigue. No obstante, desde los colegios magisteriales, seguimos debatiendo en el tema. Y hoy vamos a quedar claros, pero aquí venimos a hablar cosas reales y concretas, sin mentiras y sin diatribas, y sin hacerse víctima, porque aquí nadie va a ser víctima. Yo no quiero convertir el programa en un dimes y diretes, por favor. Seamos puntuales en lo que queremos alcanzar, porque miren, dígame usted, amigo televidente, qué hondureño en estos más de 214.000, ayúdeme por favor. 112.000 kilómetros cuadrados que tenemos de territorio hondureño y más de 9 millones de habitantes. Por el amor de Dios, ¿quién en esta tierra bendita Honduras no tiene un familiar que es docente? Todos. ¿Quién no va a tener un familiar o en la familia que no sea docente? Todos. Mi esposa es docente, trabaja en el sistema. ¿Y quién no está interesado en estas reformas que se pueden dar o que no se den al interior del IMPREMA? Pero que nos digan realmente cuál es el propósito, que eso es lo que queremos conocer los hondureños y los más de 70 o 65.000 docentes que hay a nivel nacional. Lo que queremos saber puntualmente es en qué edad se van a jubilar, que nos hablen de esos nuevos programas que se tiene de la ley de este proyecto del IMPREMA, que hablan de un fondo especial para la mujer que tenga calamidad doméstica, que nos indiquen realmente cuáles van a ser los aportes que van a tener. Me está diciendo acá don Héctor que la nueva ley está incrementando en 0.5 la cotización de los docentes, pero está aumentando ¿en cuánto, patrono? 5 puntos. 5 puntos al patrono, y que esto le puede generar un ingreso adicional de casi 1.200 millones de lempiras al IMPREMA. Son cosas que yo quiero que nos digan. No convirtamos el programa, por favor, se los voy a pedir, en un dime si direte, porque esto no va a abonar absolutamente en nada. Entonces no estamos haciendo nada. Entonces mejor vayámonos para la calle y allá discutamos lo que queramos discutir. Profesor. Bueno, previo yo quiero contestar lo que dijo Yuri. Mire, Yuri ha dicho, un minuto, por favor. Yuri ha dicho que ellos no han estado involucrados en
en la aprobación de leyes. En el 2011, Yuri, mientras yo estaba en huelga de hambre 47 días en contra de la aprobación de la Ley Fundamental de Educación, llegó Casaña con todo su equipo, que fue el que encabezó la negociación para que se aprobara la ley del 2011. Y luego ustedes se fueron a sentar a la Casa Presidencial, tú también, y todos los 6 colegios a Casa Presidencial para aprobar la ley del 2011. Ustedes históricamente, como representantes de los colegios magisteriales, han estado en contra de los intereses del Magisterio Nacional. Sobre mi suspensión del sistema, quiero decirle, él reconoce que yo he sido perseguida. Yo he sido perseguida política. ¿Por qué? Por proponer al presidente Zelaya como el coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular, por proponer la creación del Partido Libre al interior del comité político de la Comisión Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular. Tercero, fui también fundadora del Partido Libre. No busco candidaturas políticas, no me interesa participar en política porque ya fui candidata a diputada por Francisco Morazán, por el Partido Libre, y saqué oficialmente 135,000 marcas. Segundo, estoy suspendida del sistema de Imprema. Ilegalmente, como no tenía trabajo, yo debía un préstamo en el Imprema. ¿Qué hizo Imprema? ¿Qué hizo la comisión interventora nombrada por Juan Orlando Hernández? A través de un oficio, el número DPS 34-3101-2017, me suspende del sistema dentro del Imprema, junto a 177 compañeros. ¿Sabe qué? Esto se llama violación a mi derecho, porque nunca me preguntaron, nunca me informaron. Y ustedes, los dirigentes magisteriales, lejos de defendernos a estos 177 maestros, más bien son cómplices de todas las violaciones internas en el Imprema. Profesor Alexis Vallecillo. Buenos días, Ramón y Wilmer, Yanina, don Héctor y Yuri, y lógicamente usted, Ramón. Yo hace 12 años estuve aquí en este foro, hace 12 años, en contra de la ley que aprobaron en ese momento o que pretendían aprobar. Los defensores de esa ley era la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Yo aquí pude debatir con Vilma Morales, con Salinas. El magisterio estaba hecho un nudo en contra de la ley actual. Hoy, 12 años después, vengo con la misma posición. Estoy en contra de la ley actual, pero tengo otra realidad. No contamos con, creo que ni con estudios actuariales para poder hacer una ley que satisfaga en mejor cuantía de salario al magisterio. Pero sí estamos conociendo, y fíjense una cuestión, yo en este anteproyecto de ley, como persona, como Alexis Vallecillo, yo no participé. Pero mi organización, el Colegio de Profesores de Educación Media, sí han participado. Y han participado totalmente. Los representantes del Colegio de Profesores de Educación Media, de las 2 últimas, de las 3 últimas juntas directivas, sí participaron. Y de hecho, sí anduvieron socializando esta ley. A tal grado que el año anterior, yo no conocía este anteproyecto. Yo conozco la ley actual porque me tocó oponerme a la ley actual. Y sigo opuesto a la ley actual tal cual está. Porque han habido algunos beneficios en cuanto al Imprema para que haya aumentado sus reservas técnicas. Porque tenemos un gobierno que permite esa administración. Pero la ley actual no permite algunas cosas para hacer crecer el Imprema. Entonces, ¿qué ocurre? Este anteproyecto de ley, me tomé la molestia de estudiarlo, porque el conocimiento nos trae un estado de conciencia. Si usted agarra ese anteproyecto de ley
y sin sectarismo, sin revanchismo, lo lee, pues usted va a encontrar, le va a permitir saber si esto le favorece o no. No digamos que es bueno o es malo, digamos le va a permitir le favorezca o no. En ese tiempo la ley actual la impuso el Partido Nacional, la defendió la Comisión Nacional de Banca y Seguro y sus representantes. Hoy nosotros, como COPEN, lo voy a hablar como COPEN, agarramos el presente proyecto de ley y dijimos, sí es bueno el trabajo que han hecho los compañeros. No cubre todo, pero saca, rescata algunos beneficios. Y es por eso que nosotros apoyamos este proyecto de ley. Lo apoyamos, pero en función de una realidad. Porque si nosotros no trabajamos con una realidad, compañeros docentes, con una realidad, nosotros pedimos los estudios actuariales, que es inevitable. Es inevitable. Si vamos a hablar de previsión, vamos a hablar de la parte actuarial, de las proyecciones económicas, del impacto financiero, de edad de jubilación. Son los términos, de hecho, toda ley al inicio lo que plantea es una terminología. Es como cuando uno va a hablar de aumento salarial. Es inevitable no hablar de masa salarial. Ese es el término que se usa. Es por eso que nosotros apoyamos este proyecto, porque sí contempla rescatar parte de los beneficios que el magisterio perdió. Fíjese una cuestión, el IMPREMA ha crecido en 10.000 millones en la parte de reserva. Si yo no estuviese al frente de la organización, no me puede evitar ver eso. Eso es un beneficio que ha estado ahí. ¿Por qué? Porque ha sido administrado el IMPREMA de otra forma. Yo le pido al magisterio que usemos este espacio para informarle a todo el magisterio de lo que está ocurriendo. En el COPEN llegaron la semana anterior docentes a pedir, estas son jubilaciones de docentes que están ahorita, que ya están por salir. Gran parte de estos compañeros, no convencidos por Alexis Vallecillos, ni por Yuri, ni por Héctor, han ido a pedir a que se les suspenda esta jubilación. Porque lo más difícil que costó con esta reforma, aparte de construirla, fue hacer que llegara al Congreso. Hoy el anteproyecto de ley está en el Congreso y ningún diputado puede aducir que no conoce la reforma. Hoy los diputados la conocen. Y como usted lo decía, no existe una familia en Honduras que no tenga un docente. No existe. Platicaba ahí en el Congreso con un diputado del Partido Nacional, el diputado Nelson, que decía, yo voy a apoyar esta reforma. Después de que lo vio. Porque en mi núcleo familiar, y hablemos, me dice, de los que nos juntamos a tomar sopa los domingos. Nos juntamos 18. De los 18 que nos juntamos, 12 son docentes. Oiga bien, 12 son docentes. Yo tengo otro familiar, yo tengo primos que son docentes. Entonces cuando me llaman les digo, sí, la reforma favorece. ¿Y cuál es la mayor virtud de esta primera reforma? Oiga bien, de esta primera reforma. Porque en este momento no tenemos la capacidad de construir legislativamente otra reforma. Pero si hacemos la primera reforma, podemos hacer una segunda reforma, una tercera reforma, con todos los elementos bien intencionados que tiene Yanina. Con todos los elementos que estoy seguro que trae el compañero Wilmer. Yo creo que es momento de que empecemos a construir. Hoy tenemos la posibilidad de que quizás no nos llevamos todo, pero sí nos llevamos una gran parte. Por ejemplo, usted tiene docentes, yo soy egresado a las normales, yo egresé menor de 18 años. Yo pude haber entrado el primer año, nada más que me vine a estudiar, pero mis compañeros que se graduaron conmigo, al año siguiente estaban en el sistema educativo, de la misma edad que yo. Si usted le suma 30 años de servicio, pues tenían 47 años,
pero en este momento tienen 35 años de servicio. Tienen 36, 37 años de servicio. ¿Qué significa? Que ya están en edad suficiente para que se jubilen. Nada más que con la ley actual no se pueden jubilar. No les aplica. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En este momento, decir, hombre, ¿por qué a este sector, creo que son como un 40% de la población de IMPREMA? ¿De la ley del 2012? No, de la gente que tiene 55 años, ¿qué porcentaje será? No, anda alrededor del 35%. Bueno, anda por ahí. 35%, usted está hablando de una gran cantidad de docentes. Casi 20,000, casi 30. Creo que son más de 20,000. Entonces, que ya cotizaron más de 30 años. Yo creo que como docentes, ellos tienen el derecho a jubilarse. Ya. No les podemos dar la ley del 80, pero sí podemos decirles, hombre, ¿y por qué no se jubilan ahorita? Tiene la capacidad del IMPREMA, entonces se le pregunta al que administra. Si el IMPREMA ha aumentado 10,000 millones, se le dice al gobierno, hombre, ¿ustedes qué pueden poner? Ponemos 1.200 millones. El IMPREMA tiene capacidad, están creciendo las reservas. Hombre, saquemos a estos compañeros ya del sistema. ¿Y qué podemos hacer posteriormente? Que lo contempla este proyecto. Al menos una revisión en los próximos 10 años. No dice que tiene que ser hasta 10 años, sino se le puede hacer otra revisión y poderle ir aumentando más beneficios socialistas a la ley. Yo creo que en ese sentido, como COPEN, vamos a apostarle a la reforma sin ánimo de estar insultando a ningún compañero. Perfecto. Me tengo que ir a la pausa, pero cuando venga de la pausa le voy a dar todo el tiempo a usted, profesor Wilmer Laínez, que ha escuchado atentamente toda la exposición acá en la primera hora del Frente a Frente. Pausa, ya regresamos. Agradecemos a todas las personas que han enviado su opinión. Damos lectura, lo mismo sucede en todos los gobiernos. Negociaciones bajo la mesa, entiendo que los fondos del IMPREMA es para beneficio de los maestros. Mi madre, ya jubilada de 82 años, está ilusionada en la espera de los 40 salarios y así los van engañando. ¿Dónde está la plata, señores funcionarios? No se presten a actos de corrupción. Pregunta puntual, consulte con qué porcentaje se jubila un profesor con 55 años y 30 años de servicio. Buen día. Más mensajes, buenos días a Héctor Díaz. Que no se le olvide que el dinero de IMPREMA es de los maestros. Damos lectura a este mensaje. Junta Interventora, no expresen que preguntemos las cosas buenas que hacen en IMPREMA. Para eso se les paga. La ley no solo es hablar de años de servicio, de edad mínima de jubilación, es hablar de facilidades, de préstamos a los docentes, menos de 13 o 16%, cuando a la empresa privada y gobierno es mucho menor. Es hablar de que yo tengo derecho a dejar beneficiarios indistintamente de condiciones, es decir, me muero hoy y si no tengo hijos menores o discapacitados, no recibirán nada. Si tengo esposo y una vez él se case o concubine, pierde el derecho. ¿Qué le importa al IMPREMA eso si el docente es el que lo trabajó? Escribe ese televidente que explique en la tabla de jubilación, por favor. Buenos días, estimado periodista y representantes del Colegio Magisterial y excelente representante de los maestros. Quiero expresar que esos señores del IMPREMA y colegios magisteriales son unos buenos mentirosos. Fuera todos, no queremos haraganes, escribe ese televidente. IMPREMA solo busca su mejor inversión financiera, no les interesa el docente. Qué pena, dirigentes magisteriales en contra de las bases nunca antes visto. Y a través de nuestra cuenta en X, Marvin Salinas escribe, lastimosamente somos los únicos trabajadores que después de muchos años de trabajo no gozamos de prestaciones y hasta hoy ni una jubilación digna. Tengo una compañera de trabajo que tiene 30 años de trabajo y 52 de edad. Ella ya está enferma y cansada, pero si se va sin nada. Marjorie Calix se propone revisar la fórmula utilizada para calcular las pensiones de manera que se considere una mayor cantidad de años de servicio y salarios devengados para ofrecer pensiones más justas y equitativas a los jubilados. Las reformas incluyen programas de educación financiera para los docentes con el fin de que comprendan mejor el funcionamiento de sus pensiones y puedan tomar decisiones más informadas sobre su futuro financiero. Escriben algunos televidentes. Usted también tiene la oportunidad de opinar. Hágalo a través de nuestras cuentas.
En la pausa se dicen muchas cosas. Bien, vamos Peores con que las que dicen en el vivo. profesor Wilmer Laínez, porque ha escuchado también atentamente todo lo que se ha dicho aquí en el programa y él tiene también sus puntos de vista. Profesor, le escuchamos. Bien, de antemano, pues saludarlos a todos, Alexis Vallecillo, Yuri como presidente del PRIGMA, el licenciado Héctor Díaz como comisionado presidente, ¿verdad? Yanina, su servidor, Javier. Todos han manifestado acá, pues, que se hicieron asambleas. Lastimosamente, pues, las 18 asambleas cayeron en un caos, dado de que la base del magisterio ya en cada uno de los departamentos, los docentes, tanto de primaria como de media, denotaron que esta ley impuesta por Jo en el 2012 venía a cercenar todos los derechos que habíamos obtenido en 1980. Todos estos derechos que, por la misma Convención de Derechos Humanos, en sus artículos 26 y 29, hace ver de que los derechos son inviolables. Asimismo, nuestra Carta Magna, como es la Constitución de la República de Honduras, en la cual nos dice en su artículo 165 que debemos de gozar de una jubilación justa. Seguidamente, pues, lo mismo lo que es el artículo 59 y a su vez el 64, en el cual esta ley no debe de caer en cercenar los derechos de los docentes, dado de que debe de haber una progresividad de derechos, no una regresividad, por lo cual esto desencajona una situación un malestar bastante caótico en el docente allá de primaria y de media, en cada uno de los departamentos, y como con un gobierno amigo como el de nuestra presidenta Xiomara Castro, una de las primeras condiciones que estableció nuestra presidenta fue la reivindicación de los derechos del magisterio, dado de que es la columna vertebral del Frente Libre, ¿verdad? Es hacer notar entonces de que nuestro Partido Libre conlleva este aglutinamiento de docentes, tanto de primaria como de media, desencadenando pues un desborde de molestia, enojo, en vista de que ahorita que se viene una primera reforma a esta ley de IMPREMA, se está ignorando que ya salió un amparo el 6 de marzo del 2019 y hacemos notar de que se apeló por parte de la Corte Suprema de Justicia que los derechos habían sido violentados. Y esto desencadena que el fallo llame al orden al Instituto de Previsión del Magisterio, IMPREMA, para que los comisionados que dirigen y están en la rectoría de esta institución tomen a bien retomar, y lo versa ahí literalmente, los derechos que habían sido allanados al venir esta imposición de esta ley del 2011. Dentro de los cuales pues tenemos los 50 años, ¿verdad? Los 30 años de servicio, el cálculo de la jubilación era en base a los 36 últimos sueldos, el gozar del seguro de nuestros beneficiarios. Entonces, al venir esta ley del 2011, viene a cercenar todos estos derechos y ahora que viene una reforma, es bastante molesto para el magisterio encontrar que los colegios magisteriales se les ha olvidado que para eso surgieron sus gremios, para la defensa, ¿verdad?, de los derechos de los docentes, de cada uno de los colegios agremiados. Y es ahí donde entonces se les ha olvidado, dado ya su desenvolvimiento durante este tiempo del periodo presidencial de Xiomara Castro, que al final han ignorado al magisterio y se han sentado a hacer unas reformas de ley ignorando y no volver a recuperar estos derechos. Es justo por ello de que se vea bien por parte de cada uno de los docentes a nivel nacional de que este posicionamiento que tiene la profesora Yanina ha desencadenado un aglutinamiento, ¿verdad? Y ha conllevado a que esto debe de acrecentar llegar a una mesa de diálogo con la presidenta Xiomara Castro.
Una comisión en Es la decir, cual ustedes están pidiendo espacios. estamos solicitando, se Espacios entregó con el la pliego de presidenta peticiones. Xiomara Castro, con el secretario Esponda, con los colegios magisteriales, con la gente de Imprema, para que Se ustedes vuelva también... a tomar la retroactividad de estos Ah, ok. derechos, porque no se pueden dejar de más. Derecho que no se defiende, derecho que pierde. se pierde. Y es aquí donde entra la parte de los gremios magisteriales, los cuales todos, sin excepción, han olvidado la directriz de la creación de sus organismos. Lastimosamente, pues podemos ver que solo les ha interesado pues lo que es retomar su periodo de Junta Directiva Central o lo interno, o venir a opacar los desdenes que han provocado otras juntas directivas en su momento, ¿verdad? Y eso, pues cada uno de estos elementos se está dirimiendo en las partes legales, tanto en el Ministerio Público, que tenemos 4 líneas de acción contra esos procesos de los 63 millones que salieron allanados en la auditoría forense, ¿verdad? Y esto arrastra en el Colegio de Profesores de Educación Media COPEN, y esto arrastra también a una impugnación, ¿verdad? Llevando a la Secretaría de Gobernación, donde tenemos al secretario y al ministro de Gobernación, lastimosamente, faltando a su promesa de ley, en vez de respetar la ley, ¿verdad? Y es ahí donde todos los gremios se han coludido a mantener una posición de status quo a lo interno de sus gremios, más sin embargo, ignorar la petición de los docentes a nivel nacional, ya sea de primaria o de media, en los diferentes colegios. Y esto desencadena de que ven una credibilidad en la compañera Yanina al frente de este movimiento para poder hacer el rescate de estos derechos que habían sido violentados con la ley de 1980. Ok, gracias, profesor. Fidel García, expresidente del COPEN. Ahora creo que es como comisionado de reducción de pérdidas allá por el departamento de Colón. Por mucho, esta reforma es mucho más favorable para el magisterio que la ley de Imprema vigente, dice el profesor Fidel García. Retomar la cabalidad de la ley de 1980 es casi imposible, por muchas razones, especialmente por el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la nefasta actual ley. Lo que se requiere es hacer un escalonamiento de salida sostenible y recuperar el espíritu de protección social más amplio y de mayor beneficio a los beneficiarios, lo que sí tenía la ley de 1980, dice. Fíjese, Ramón, que... Mire lo que está escribiendo. Mire qué interesante lo que dice el compa. Porque él trabajó en este proyecto de ley. Sí, sus representantes estuvieron ahí. Luego vino el compañero Joel Navarrete, sí, que creo que le tocó construir más. Y son afín con el compañero Fidel. Wilmer también fue parte activa y muy buen trabajo ha hecho Wilmer con la junta anterior. Entonces, compañeros docentes a nivel nacional, los derechos del magisterio no solo hay que rescatarlos todos, hay que aumentarlos. Es correcto. Hay que aumentarlos, pero también trabajemos en función de una realidad. Yo a mi mamá de niño yo le pedía que me comprara una bicicleta y después quería una moto, pero mi mamá no podía eso, me podía comprar un par de zapatos. O sea, eso en torno a la realidad. Yo creo que si hay cosas más importantes, Ramón, compañeros panelistas, miren qué importante que hoy solo el magisterio está discutiendo la ley de Imprema. Ya no tenemos a la banca ahí, con posiciones encontradas, pero todos estamos hablando de cómo mejoramos los beneficios del magisterio. En el 2012 no podíamos hacer esto. Eran otras condiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con la participación de Wilmer, en el sentido de que en esta Honduras tenemos que caber todos. Tenemos que crear espacios para todos. Y los humanos somos los únicos que tenemos la virtud del diálogo, de poder platicar. Yo creo que a esta ley se le pueden crear más espacios para poderla seguir reformando. Yo creo que yo lo he consultado con personas especialistas en la cuestión de leyes y dicen, pueden haber artículos transitorios que manifiesten que al magisterio debe resolverle. Fíjense una cuestión. Yo he sido un luchador. Yo luché
he luchado. Y yo creo que los docentes tenemos muchos más derechos que no nos han dado, como por ejemplo las prestaciones laborales. Y con el único que podemos hablar de prestaciones laborales es con un gobierno que sea amigo de la clase trabajadora. Que las prestaciones laborales no deben de salir del INPREMA, deben de salir del patrono. Y somos los únicos que no tenemos. Y hay gente que está mezclando esto. Entonces, creo que es buen momento de decir, nos vamos con este paquete de reformas, pero dejemos la puerta abierta. Yo estoy en contra de la penalización aún del 3%. Lógicamente me dicen 6%. Sí, lo bajamos a 3%. Permítame, porque usted no sabe por qué un maestro puede pedir por anticipado su jubilación. Exactamente. Una Entonces, enfermedad, un problema, un proyecto familiar. Seguridad, Ramón. Entonces, mire, Entonces, mire, ahí, por favor, sí. La penalización. Yo también estoy en contra de esa yo la penalización a los maestros. Es más, yo quisiera que el profesor, si tiene 20 años de servicio, que se le garantice al menos lo más cercano al 100% de su jubilación. de lo que está ganando de lo que en el está momento. ganando, perfecto. Sin embargo, esa cuestión no es de querer, es de en función de una realidad. Porque el INPREMA debe garantizar 3 condiciones, o más, creo yo. Al que está jubilado, que se le siga dando la jubilación y se le vaya aumentando su jubilación en función de la inflación. Que la inflación no la contemplaba la ley del 80. El que se jubilaba con 900 lempiras, se moría con 900 lempiras. O sea, hay que empezar a decirnos la verdad. Porque si yo empiezo a hacer un híbrido, lo bonito de la ley del 80, lo bueno de la 2012 y lo bueno que puede tener la reforma, estoy vendiendo humo. La ley del 80 tenía sus bondades, pero no contemplaba la inflación. Hoy el proyecto de reforma contempla la inflación y esa es una variable que no lo tenía la ley del 80. La ley del 80 le penalizaba que una mujer, si no estaba casada, pudiera comprar casa. Pero Y es que le ahí entramos bien en la parte de la y le progresividad de permitía, derechos. sí, Se debe de Wilmer, contemplar eso. yo lo que quiero es que construyamos juntos, los que nos toleramos y los que no nos toleramos, un proyecto en beneficio del magisterio. Ok. Así puntualmente. Hay cosas elementales que yo quiero que vayamos concluyendo porque el tiempo se nos está yendo. Por ejemplo, piden que se explique nuevamente esa tabla de jubilaciones. Sí, a ver, es importante decirlo. El profesor Wilmer decía 3 parámetros. Decía la jubilación a los 30 años. Me imagino que se refería 30 años de servicio. con una tasa de reemplazo del 90%. Es correcto. Yo tengo pruebas de profesores que con la reforma se pueden ir con más del 90% con 30 años cotizados. Se los puedo mostrar. El problema es que ahora entra el problema cuando los docentes ingresan a la carrera docente, porque ya es no es como importante, antes que profesor. existían las normales. Yo no puedo Cuando existían las desconocer- normales entraban a temprana edad, 22, 24 De años. acuerdo, pero En no se cambio, puede desconocer ese ahora parámetro, no, ahora Ramón. entran ya con Héctor, mayor edad. No, ¿cómo vamos a desconocer el hecho de que es importante para el sistema previsional de Honduras y de cualquier país del mundo cuánto contribuyó un profesor? No lo podemos dejar por fuera, no hay forma. Ahora, ¿qué pasaría si la presidenta Xiomara Castro, quien me nombró a mí, me dio su confianza en el INPREMA, propusiera una reforma que quiebre al INPREMA? ¿Cuál sería la reacción de los maestros? ¿Cuál sería la reacción de toda la hondureñidad en el año 2027, 2028, cuando el INPREMA empezara a quebrar? Okay. ¿Cómo sería? Segundo parámetro, dice no hay recuperación de derechos. Lea la configuración del artículo 93A, cómo está diseñado el bono de postergación. Dice, si el profesor, dice, va a recibir 400,000 lempiras. Si el profesor decide no recibirlos, sus beneficiarios van a recibir las 60 rentas. No puede recibir las dos cosas, no puede recibir el bono
y las 60 rentas, pero va a recibir 1. Recuperación de ese derecho que estaba perdido, porque todos los jubilados del 2012 no tienen derecho a eso. Pero si hablamos de las 60 rentas, estamos hablando de 1.800.000. Y solo se devuelven 400, el otro 1.400.000. No, si usted decide que no los va a recibir usted en vida, sino sus familiares, se los van a entregar 60 mensualidades de su pensión. Pero esa es una propuesta nefasta. Eso no se puede permitir. ¿Cómo usted le va a proponer a un profesor que renuncie a sus 60 rentas, que más o menos data en 1.500.000 hasta 800.000? No, por no le estoy diciendo 400.000 que... empiras. Pues sí, entonces No, que no le reciba devuelve los 400. 400.000 Esa es una propuesta y se le indeseable. entregan a sus familiares los ofensiva. 60 diferido en rentas. 4 años. Inaceptable. Eso es Y los otros inaceptable. 1.400.000. O sea, quieren Sí. los 400.000 y las 60 rentas a sus familiares. Es que los 400.000 no los queremos. Los 400.000. Bueno, entonces simplemente los usted, 400.000 cuando le los toque prometió jubilarse, el gobierno profesora, de la República, cuando no le el toque INPREMA. jubilarse, entonces No el viene INPREMA. usted y dice, no quiero los 400.000, entréguenle las 60 rentas a mis familiares y Sí. las va a tener. Sí. Tercer punto, que es importante decirlo. Dice el profesor el tema de los 50 años. Efectivamente, todo profesor que quiera ir de la ley de 1980, que quiera irse a los 50 años puede irse. Se le va a redescontar el 3% por cada año que se vaya antes, pero puede irse. ¿Con qué porcentaje se puede ir de salario? ¿Con cuánto? Con lo ¿Con que 30%? Con lo que le, no puede irse con 30%. ¿Con cuánto sería? 40%. Probablemente se va a ir entre un 60 y un 80%. ¿Y con cuántos años de servicio? 30 años. Sí, con 30 años. Esa Es es que la en la ley del propuesta suya. 80, en la ley del ¿Cómo? 80 se tenía que ir con 30 años y 50 años. ¿Cómo pretende no se iba usted con menos. ¿Cómo pretende Ahora, usted que el el Magisterio otro Nacional tema va a aceptar es que es le importante baje decir 40% es de que- su salario? ¿Qué propuesta es esa? Si nosotros no hacemos esta reforma a la ley del 2012, que es la ley actual, y pretendemos que venga la ley de 1980, requerimos 86 votos en el Congreso y requerimos por lo menos, profesor, porque ya lo tenemos calculado, que el gobierno de Honduras nos entregue 40.000 millones en efectivo para estabilizar el fondo. ¿Tiene el Estado de Honduras 40.000 millones para estabilizar el Algo fondo? para decirle al comisionado presidente es que todo esto que está mencionando, el postergación y todo, son bondades que ellos ven bien en la primera propuesta de ley. Pero el problema es que los derechos ya los teníamos y nosotros no son irrenunciables. Por lo Y tanto, son los queremos de vuelta. innegociables. Porque la ley, hay un amparo y la ley misma hace ver de que era impositiva, era dañina, la del 2012. Entonces, si hay un amparo y la Corte Suprema se pronuncia que hay que resarcir estos derechos y le da la literalidad a la INPREMA para que haga ese resarcimiento de derechos, entonces, ¿por qué no contemplarlos? Profesor, es que otra vez le recuerdo, no le estamos negando los derechos, una decisión suya. Es una decisión totalmente suya. Si usted quiere irse con la penalización, si no quiere irse con la penalización. Ok. Ahora, la Corte no es el Congreso de la República. La Corte no legisló reviviendo la ley del 80. No engañemos a los profesores, eso no es cierto. La Corte no revivió la ley del 80, no creó, no resucitó la ley del 80 porque no está Lo que dentro sí de sus valida es que facultades. existen los derechos y los cuales fueron violentados. Y lo que hace la Corte No. es que le ordena a las Bueno. autoridades de INPREMA aplicar la ley del 80 Entonces, a los ¿me permite? profesores contratados con la ley del 80. No, Ok, me no permiten, dice eso. me permiten, para que tengo que cumplir también pausas. Tengo que cumplir también pausas, ya regresamos. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Soy una maestra pensionada, escribe una televidente con 39 años de servicio y 59 años de edad. Cuando me hicieron el estudio me dijeron que peticionaría con el 110% a la hora de entrega del certificado, me salieron con menos. Me dijeron que mi pensión era del 80%. Buenos días a todos. Qué lástima los personeros del INPREMA no tomen en serio el dictamen del amparo que nos dio la Suprema Corte de Justicia a favor de Planajupen y ya deben
estar pagando y no como dicen, yo tengo 73 años, cuando voy a ver el pago completo, no vamos a vivir tantos años, escribe una televidente. Nadie cree en dirigentes magisteriales, son como los actuales políticos, borregos del diputado, llévenlos al Santa Rosita. Más mensajes, el gobierno no le da al maestro, lo que hace es quitarle al maestro, el moderador desconoce. Dice, vamos a ver, qué lástima dan esos dirigentes borregos de Castaña y Esponda, si se las tiran de vivos, ¿por qué no transforman a Imprema como IPM, que tienen prestaciones jugosas y sus jubilaciones, y respeten a las damas? Escriben más, si tengo 59 años de edad y 25 de servicio, ¿cuánto será mi jubilación? Y ojalá obtuviéramos el derecho de seguir cotizando al Seguro Social. Escriben más mensajes. Saludamos a los panelistas. El paquete de reformas a la ley del Imprema es beneficiosa para todo el magisterio, porque nos permite el poder jubilarnos a una edad menor, 55, al actual 59, garantizando un porcentaje superior al 90% de nuestro salario. Y también a través de nuestra cuenta en X, Sofía escribe, se busca diversificar las inversiones del fondo de pensiones para obtener mejores rendimientos y reducir el riesgo financiero, lo que ayudará a proteger y aumentar el capital del fondo. Pedro Alvarado también nos comparte su opinión. Los cambios traerán beneficios a los docentes, ya que ahora se podrán jubilar a los 55 años y con 20 años de servicio. Son necesarios los cambios de la ley que está vigente desde el año 2012, escriben nuestros televidentes. Continúen enviando sus mensajes. Este es un último comunicado que ha dado a conocer la Organización de Estados Americanos sobre el tema de Venezuela. En el día de la fecha de oficina del secretario general recibió el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral, DECO, de la OEA respecto al proceso electoral presidencial en Venezuela 2024, el cual se adjunta el presente comunicado. La peor forma de represión, la más vil, es imperdible al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad de justicia, la transparencia, el proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos. A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementando por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha. El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria. Esto es el informe que da a conocer hoy, 30 de julio, la Organización de Estados Americanos, OEA. Bien, seguimos con el tema. No, yo le quiero decir a algunos amigos televidentes que mi esposa es docente y he estado metido en este tema de ustedes, cuando dan testimonio de la cobertura que he hecho yo en mis tiempos de reportero, los cuales extraño mucho mis tiempos de la calle de reportero, y les hacía cobertura a los docentes. Esto por el comentario que salió ahí en un mensaje. No, sí conozco el tema y he leído ese anteproyecto, son más de 100 artículos. ¿Cierto? Lo que pasa es que yo estoy dejando aquí a los actores de la noticia que se involucren ellos. Yo tampoco voy a dar mis criterios, que yo los tengo como moderador y como presentador por hoy del programa. Yo tengo mis criterios y mis opiniones, pero yo quiero que ellos expliquen al magisterio, pues. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Cómo les ha ido con las bancadas en el Congreso Nacional? Yuri, tengo entendido que todas las bancadas estarían apoyando este anteproyecto de ley. Mire, hay que ser sincero, uno tiene que aprender a decir la verdad. Sí. Uno ve cuando una persona le está mintiendo. Cuando usted usa un argumento de la diatriba y la dialéctica un poco enredada, es que usted no tiene argumento. En este caso, hemos socializado con las bancadas, los 6 colegios magisteriales. Sí. Junto con la Comisión de Educación, ha estado también don Hugo de Pino, que es un hombre experto en finanzas. Entonces, por eso tenemos que andar con todos los sectores. Sin embargo,
Wilmer y Janina, yo creo que es tiempo de que nos sentemos, pues, si es necesario, hay que buscarle un mecanismo que nos permita, pues, viabilizar, pero no porque yo quiero, porque es un capricho. Así como le preguntaron a una profesora por allá por Lloro, en Jocón, para que no entremos en controversia, ¿por qué quiere la ley de 1980? No, porque sí, pero ¿por qué? Dimos un argumento, ¿por qué la quiere en este momento que pasaron más de cuántos años? Entonces, todo cambio genera este tipo de debates y es natural que debatamos entre nosotros mismos los maestros. Decía Alexis, antes no podíamos hacer esto, pero que tiene que ver una cosa con la otra, que en el COPEN pasa un problema que le preguntaba a Will en nuestra cámara, si es un tema de IMPREMA. Es decir, que los asuntos internos de los colegios magisteriales hay que arreglarlos allá. Para eso hay una corte, hay Ministerio Público, está la DIRSAC, que es la que resuelve la situación de las inscripciones. Entonces yo creo que esos temas hay que llevarlos a otra mesa. No obstante, pues, para nosotros los maestros, yo sí soy presidente del PRIMA porque fui electo pues por votos. Su esposa Moncho votó porque es prima, un ejemplo. Ella fue a votar directamente. Entonces, un saludo a Cintia. Entonces, hemos luchado en la calle para construir una reforma de una ley que yo ya sé que no puedo traer en este momento, la ley de 1980, ni debo mencionarla siquiera. En aquel tiempo, la ley de 1980 ya explicaba, compañero Alexis, algunos detalles. Por ejemplo, en la reforma que planteamos nosotros. Ahora me puedo jubilar de 20 años de ejercicio docente. Ahora me puedo jubilar con 55 años de edad. ¿Con qué salario? Permitime que son proyecciones eso. Te estoy hablando de las bondades de la ley. Sí, y no me interrumpas, Janina, déjame hablar porque te voy a hablar. Tranquilízate, Janina. Ya la gente va a votar por vos cuando vayas a una diputación, porque vas a ir a una diputación. Yo te voy a ayudar como antes, que ibas al programa de nosotros y te prestamos los espacios. Compartíamos contigo. Gracias. O sea que aquí todos nos conocemos y nos peleamos, así que tranquilízate. Sí, pero no tengo aspiración. Auxilio por la calamidad disponible. Este artículo, a petición de la compañera Bessie Yolanda Berrillo, que es mi compañera del PRIMA, por ejemplo, si una maestra tiene 50 años de edad y su esposo o uno de sus hijos, su mamá o su papá, cae en un estado que no se pueda valer por sí solo, entonces auxilio por calamidad, esa petición de los colegios magisteriales tiene un nombre y apellido, PRIGMA. El PRIGMA es el dueño de esa patente, de ese artículo. Hoy, como él conoce, tenemos una persona experta, no tenemos un abogado, no tenemos burros en el IMPREMA, porque antes habían así, con todo respeto a los animales, que estoy defendiéndolos, habían antes abogados que no conocían nada de esto, por eso hicieron un remedio de ley y nos vinieron a engañar. Qué bonito hubiera sido así, que en este foro de frente a frente nos hubiesen prestado las cámaras para poder defendernos. Pero lógicamente pues estamos ante una dictadura como Juan Orlando Hernández que no podíamos. Yo con él nunca me senté, jamás fui. No era presidente, señorita. Jamás fui presidente del PRIMA en ese tiempo. Nunca Pero mira el gesto. No, es normal que... Yuri, mira el gesto que hizo Janina. No, permíteme, yo voy a terminar tranquilo. Después habla vos. Del equipo. Jamás, no era el de equipo. Armando Gómez. Bueno, que en paz descanse, no hay que mencionar aquí los compañeros porque ellos ya no están y no se pueden defender. Pero yo nunca pertenecí, era contrario, mi movimiento no es ese en el PRIMA, es otro. Hoy llegué al PRIMA pues, y hoy, ¿cómo es posible que nos vaya a mentir, a engañar que estas reformas no son buenas? El problema que yo me he enfocado, vos no te puedes enfocar, Janina, ni Wilmer, en una situación arcaica y controversial, porque yo quiero crear polémica en el pueblo hondureño. O sea, la polémica hay que generarla, pero con sapiencia, con estilo. Hay que hacerla, hay que leer. Con respeto a la Constitución de la República. Solo quiero terminar. Sí que la Constitución dice que a mí me van a dar el uniforme en la escuela y no me dan nada. No, todos los gobiernos. Entonces, ahí dice que la ley no es de carácter retroactivo. Janina, yo creo que fuimos a la escuela para eso. Sí, para que claro. nos escuchemos. Escúchame, tranquilízate. Y aquí no pasa nada, Janina. Aquí cuando tú hables, vos vas a hablar lo que querás. En el marco de respeto, te estoy respetando. Entonces hay que debatir temas como eso. Ahora, usted por postergar cada año después de los 55, recibe un 3%. ¿Qué significa eso? Que va a tener derecho al bono de los 400,000 empiras, que es la polémica que decía Janina con el otro día, que si yo me voy a llevar las 60 rentas o me llevo los 400,000 empiras. Ahora lo ponen a elegir a usted. Escoge. En la dictadura de Juan Orlando Hernández, a ley ahorita, inaceptable. Le dicen a ustedes que no, que es a los 59 años y 25 años de ejercicio docente y 59 años de edad que usted tenga en ese momento. Con la reforma, 20 años de ejercicio docente y 55 años de edad. Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí, Janina, que no tiene bondades? Es una ley humana. ¿Qué recoge aquí? El espíritu. Pero es que confundimos algunos conceptos.
Se llama Instituto de Previsión del Magisterio. Correcto. No se llama Instituto de Previsión Familiar. Muchas veces queremos que nuestra renta, yo al menos estoy claro, si usted educó a sus hijos para que ellos crezcan a una edad, pues, ya que es mayor, él haga su hogar, entonces para eso, a mí, yo prefiero que me lo den a mí en vida el dinero, lo recojo y tranquilo. Mis hijos hay que ser educados entonces para que ellos puedan valerse por sí solos, pero si yo pienso dejarle a mis hijos todo lo que yo he hecho, yo creo que Ramón que he cometido un error en mi vida si yo no educo a mis hijos. Entonces, no confundamos una cosa. Usted propone ¿Por qué que ahora, se renuncie a las 60 déjeme rentas? terminar, ¿por qué terrible. ¿por qué ahora no cotizamos en el IMPREMA y entramos viejos al IMPREMA a cotizar? Porque el Partido Nacional quitó las normales, señores. ¿O no vas a compartir eso? Entonces, déjame terminar entonces. sí, Ahora. así es. Ya vas a hablar de lo mismo. Sí. Antes la normal, ya dijimos, Alexis Vallecillo entró a los 19 años, a los 18 años, yo entré a los 19 a trabajar. Ahora en la pedagógica, el compañero que decidió estudiar magisterio, o en este caso a través de la pedagógica y la autónoma, entonces ellos entran un poco mayor que nosotros. ¿Por qué? Porque destartalaron las normales, ya no hay normales, entonces ahora entran a cotizar más viejos. Entonces eso produce un cambio de edad. Yo no tengo culpa que en aquel tiempo yo conseguí la plaza a los 19 años y que un compañero ahorita haya decidido, en el camino se le ocurrió ser maestro, entonces fue a la pedagógica y se tardó casi 8 a 10 años para poderse graduar después de los 19 años, entra tarde, de 29 a 32 años. Sí, sería un Ese desfase. es el promedio. No, sería un desfase también. Entonces, no, mucho, aquí termino nada más. Por Entonces, favor, aquí tengo que ir a la pausa. solo termino que ahora, pues, esta ley tiene bondades que no las pueden refutar ellos. Aquí no es con cólera ni con rabieta. Aquí vamos a demostrar y vamos a probar que sí es cierto que esta ley es mejor que la que está ahorita y que también es mejor que la de 1980. Perfecto. Probado, aquí mismo. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de X. Carmen Espinosa Fuente escribe: las reformas tienen que actualizarse siempre que sea positivo para el magisterio. El IMPREMA sabemos que fue golpeado por el Partido Nacional, quien de manera ilegal movió los fondos para terminar el aeropuerto de Palmerola. Prohibido olvidar. Partido Nacional, estructura criminal. Majo Martínez se propone un incremento gradual en las aportaciones tanto de los docentes como del Estado, lo cual fortalecerá la capacidad financiera de IMPREMA para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Y Emperatriz Rodríguez escribe: quieren enredar a los docentes con sus términos disque técnicos. Ana Patricia: los cambios serán positivos para nuestros docentes que por años han sido abandonados, apoyar a los jubilados y que jamás se les vuelva a violar los derechos. Recuerdo cuando les quitaron los recursos para terminar un aeropuerto y lo hicieron de manera ilegal. Kimberly se propone elevar de manera gradual las contribuciones tanto de los educadores como del Estado con el fin de reforzar la capacidad financiera del IMPREMA para cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Bueno, ya estamos en la parte final del programa esta mañana. 30 segundos para cada uno para su conclusión. Comienzo con usted. Primero, decirle a las bancadas del Congreso Nacional que estamos totalmente en contra de esta ley por ser inconstitucional. Les pedimos abstenerse de debatir esa ley porque en las 18 asambleas departamentales del Magisterio fue rechazada de forma contundente. Segundo, a la presidenta Xiomara le decimos que tenemos en su oficina un pliego de peticiones que se le entregó el 24 de julio del 2023. Ahí le pedimos la instalación de una mesa para que escuche toda la propuesta que tiene la base del Magisterio Nacional. Profesor Wilmer. No, de antemano, pues, hacer ver de que estas reformas que van a hacer tienen que ser inclusivas, deben de tomarse en cuenta este tipo de docentes que vienen entrando tarde al sistema, verle una mejor forma de que ellos se puedan jubilar. A esta altura, un docente que viene entrando a jubilarse ya con 65 años, ¿en qué momento va a llegar a los 39 para obtener un 90% de jubilación? Eso es una falsedad. Y asimismo encontramos que los docentes pues se les deben resarcir los derechos que ya están a través de la Corte amparados de que se deben de tomar en cuenta. Vallecillo. Bueno, primeramente, gracias Ramón. Y sí, el Colegio de Profesores de Educación Media apoya la reforma porque el COPEN como organización participó en todo este proceso, así que desautorizamos a cualquiera que ande utilizando el logo de la organización en oposición a esto. Ha participado la parte gubernamental, la FENIEP, los jubilados en esta construcción, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, los estudios actuariales y por ende también toda la organización magisterial. Creo que dialogando podemos
construir esto y con esta reforma ganamos todos, Ramón. Muchas Yuri gracias. Hernández. Bueno, me siento muy feliz porque el día de hoy hemos quedado claros en el tema. Usted escucha mentiras y escucha verdades. Los actuarios del Así INPREMA y los actuarios en Honduras y la Comisión Nacional de Banca y Seguro dicen la verdad. No, compañeros, que solo somos maestros, que no sabemos nada de números, lógicamente sí pensamos, pero que más bien esta ley favorece a muchos compañeros que perdieron su plaza. Como el ejemplo de la compañera Janina, ella gana mejor con la reforma, ella tendría un buen sueldo, ahorita que ella está con un problema ahí, y vamos con lo último. Importante, cada 10 años debe revisarse esta ley. Perfecto. Héctor. Sí, muchas gracias. Solo 2 temas puntuales. La reforma es importante porque hay un compromiso estatal de financiarla, si no, no fuera factible. Esto hay que recordarnos. El Estado está poniendo 5 puntos más para que esta reforma sea factible y por eso es que es factible. Segundo punto, no hablamos de la reforma. Quiero pedirle un espacio, Ramón, para que nos deje venir a explicarle a todo el Magisterio Nacional técnicamente qué es lo que está cambiando y cómo es que va a salir beneficiado, porque nos dedicamos a hablar de cosas que no eran la reforma. Así que se lo pido, denos un espacio para explicarle a la reforma a los profesores y pedirle a los profesores. Estos documentos de la reforma, los análisis técnicos, actuariales, los estudios, todo integralmente está en un repositorio documental, lo puede acceder, léalo para que cuando Ramón nos tenga aquí de nuevo, usted entienda qué es lo que le estamos diciendo. Don Renato Álvarez lo va a atender. Ustedes bien saben que tiene apertura siempre acá con don Renato Álvarez en el foro del Frente a Frente y con don Carlitos Andino, que es el productor. Saludos, suerte en esta discusión. A todos que pasen un feliz día.